Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. Espero que con mucha energía para que este tercer día de conferencia Dios les dé una gran palabra. Bueno, a continuación vamos a entonar el himno 210. 210. Un hombre de noche llegó a Jesús buscando la cena de vida y de luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú si quisieras al cielo llegar y con los benditos ahí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno sea hablar. Porque si no quieres alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Hoy este mensaje pues debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Amén. Ahora a continuación, el pastor Alejandro Hernández nos guiará en oración. Buenos días, vamos a orar. Bendito Padre Dios, te damos muchas gracias, Padre, por el tiempo precioso de la conferencia, Padre. Ayúdanos, Padre, a regresar al amor del Padre. Señor, te damos gracias en esta mañana, especialmente por 3 historias, 3 capítulos, Padre. Usted bendiga, Padre, la vida de su siervo, Pastor Rodolfo Blas, para servir en Acatlán, Padre. Le dé la fuerza, le dé la buena salud, Padre. Constantemente le dé la sabiduría para servir a los jóvenes en este capítulo. Gracias también por el ministerio de la FES Cautitlán, Señor. Usted ayude a su siervo, misionero Daniel Beck, constantemente le dé la llenura del Espíritu Santo, Señor, para servir en su ministerio a los jóvenes de esta institución. También te damos muchas gracias, Padre, por la historia que permites en Querétaro, Señor. Usted guarde ahí la vida preciosa de su siervo, misionero Caleb, constantemente, Padre. A ellos les ayude a resolver toda situación difícil, Padre, para llevar el evangelio a los jóvenes, cada uno en sus campus de misión. Padre, el día de hoy oramos y te pedimos por la vida de tu siervo, Pastor Jairo, Señor. Usted le dé toda revelación de la palabra, Señor. Le dé toda autoridad y a todos nosotros, Padre, nos dé el oído atento, Padre, a escuchar la palabra de Dios. Te damos muchas gracias por esta conferencia, Padre. Quédate con nosotros, Padre, de principio a fin. Padre, todo esto oramos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok.
Ahora la palabra es Juan capítulo 3, de los versículos 1 al 16. Juan 3, del 1 al 16. Podremos iniciando alternadamente, iniciando por mí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os escuchamos ¿cómo creéis si os celestial? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de manera amén. Ahora vamos a escuchar el mensaje por Pastor Jairo. Hola, buenos días a todos. Mientras venía para acá, recordaba un momento en el que fui engañado por la mercadotecnia. No sé si ustedes conozcan el santuario de la mariposa monarca. No sé si alguno haya ido y le haya pasado lo mismo que a mí. Lo que pasa que, pues a mí nadie no me dijo, ¿verdad? Pero todos vemos las mariposas monarcas así en los videos y en las imágenes, muy bonito, muchas mariposas. Pero yo fui en noviembre, casi diciembre. Y entonces, pues resulta que después de casi 2 kilómetros en pendiente, subiendo muchos escalones, pues no vimos nada, ¿no? La verdad no sé qué tipo de árbol sea donde se pone, creo que es un encino o algo así. Vimos árboles con muchas cosas pegadas ahí, eran las mariposas, pero no había ninguna mariposa así naranjita volando, no pasó. Y ustedes dirán, ¿por qué nos cuenta esa historia, no? Pero cuando venimos a Dios, no hay decepción, ¿no? No es verdadero, ¿no? Realmente hay perdón de pecados, ¿no? Realmente hay descanso, ¿no? Entonces, Jesús nos habla de ver el reino de Dios porque es lo que necesitamos, ¿no? Al no tener el reino de Dios, nosotros sufrimos, ¿no? Este mensaje se titula os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. La palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 1 a 16, y el versículo clave es el 3. Vamos a leerlo todos, por favor. Voy a contar. 1, 2 y 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar.
Padre, muchas gracias, Señor, por haber enviado a Jesús. Muchas gracias, Señor, porque a través de Jesús tú quieres darnos el reino de Dios, quieres regresar a nosotros, Padre, y que aceptemos tu palabra. Padre, oro que cada uno de nosotros en esta conferencia aceptemos tu palabra, Señor, y podamos ver el reino de Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. En el 2005, Jim Carrey, el actor que interpretó La Máscara, mencionó: ojalá todo el mundo pudiera hacerse rico y famoso y tener todo lo que soñó, para que se den cuenta de que esa no es la respuesta. Esta persona experimentó que ahí no está la felicidad verdadera. Muchos buscan el significado de su vida en el éxito. Sin embargo, la vida exitosa sin Dios no le da sentido al ser humano, porque el hombre fue creado por Dios y fuera de Dios es un mundo vacío. Por eso, el humano debe de encontrar a su Dios creador, es decir, debe de nacer espiritualmente. Oro que nazcamos de nuevo al aceptar el Evangelio de Jesús en esta conferencia. Amén. Primera parte, Nicodemo, un hombre exitoso. Veamos el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. Este versículo describe a Nicodemo como algo más que un simple fariseo. Nos habla que Nicodemo es un principal entre los judíos, seguramente un miembro del Sanedrín, es decir, un hombre que había alcanzado el éxito en su vida, pues pocos fariseos llegaban a alcanzar este nivel, lo que significa que Nicodemo era un maestro de la ley, de las tradiciones judías, con gran influencia en el pueblo y dentro de la política. Sus palabras eran de autoridad y obedecidas por todo el pueblo. Además, los fariseos gozaban de riqueza. Continuamente la Biblia los describe con ropas finas y elegantes. Para ser fariseo se requiere un compromiso riguroso con el estudio de la ley, las tradiciones orales y de estrictas reglas de pureza, de manera que el camino para ser fariseo no era fácil. Nicodemo había tomado la decisión para ser fariseo pensando que resolvería toda situación de su vida, pues ser fariseo tenía beneficios. Eran personas respetadas, les guardaban los primeros lugares, tenían buenos salarios, además de influencia social y política. La vida de Nicodemo podría asemejarse hoy en día a un político, a un intelectual reconocido, a un famoso o un empresario. Es decir, personas que han alcanzado el éxito, pues no solo son reconocidas, sino que también son considerados de vida. Ahora, por favor, vean el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Todos consideramos que una persona que ha alcanzado el éxito humano debe estar súper contento por lo que ha logrado y por fin comenzará a disfrutar de la vida y los frutos de su esfuerzo. Pero la vida de Nicodemo contrasta este pensamiento. Cuando dice que vino de noche a Jesús, revela la ausencia de Dios en su vida. Nicodemo representa a todos nosotros, pues todos queremos alcanzar el éxito para obtener seguridad, libertad, descanso y tener dinero. Sin embargo, esto es una mentira. Las cosas terrenales no dan seguridad, libertad o descanso, pues al mismo tiempo exigen nuestra atención y cuidado para no perderlas. Jesús enseñó que no hiciéramos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que hiciéramos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Nicodemo no puede entender por qué, a pesar de haber alcanzado la gloria humana, aún siente vacío en su corazón.
Él sufre por no saber qué sucede en su vida. Esta es la razón por la cual viene a Jesús. No obstante, al venir con Jesús, Él no revela lo que verdaderamente sucede en su corazón, sino que comienza a halagar a Jesús. Como humanos estamos acostumbrados a mentir y ocultarnos porque las personas juzgan y critican cuando ven nuestro pecado. Jesús es omnisciente y conoce todo de nosotros. No podemos engañarlo. Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Veamos la segunda parte. Nicodemo necesita nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Al escuchar las palabras de Nicodemo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús, al ver a Nicodemo, quiso ayudarlo y le dice que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Al no ver el reino de Dios, Nicodemo ha confiado en las riquezas, el reconocimiento y el éxito como el medio para resolver sus problemas. Nicodemo ahora tiene la gloria humana, pero está perdido espiritualmente. Jesús enseñó: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Precisamente esta es la razón por la cual Jesús enseñó sobre el reino de Dios, porque sabe que todos necesitamos ver el reino de Dios. Las personas que no tienen el reino de Dios viven como desorientados porque no entienden el propósito de su vida. Son engañados por falsas promesas de seguridad y de justicia que no llegan. Viven sometidas por el pecado y a causa de que este mundo está lleno de maldad, viven con queja y fatalismo sobre la vida. Ahora, ¿cómo Nicodemo recibe las palabras de Jesús? Por favor, ¿me ayudan a leer el versículo 4? A la de 3, 1, 2 y 3. Nicodemo le dijo: ¿cómo ser simple? ¿Puede acaso las cosas en el vientre de su madre en la fe? Nicodemo rechaza la palabra de Jesús. Piensa que es ilógica, pues ya es mayor y nadie podría hacer eso. Pero Jesús no está hablando del nacimiento físico, sino del nacimiento espiritual. Nacer de nuevo es una transformación espiritual, una vivificación por la palabra y el Espíritu de Dios. Todos necesitamos nacer de nuevo porque estamos muertos espiritualmente al vivir en el pecado. Al ver que Nicodemo no quiere aceptar, Jesús explica de forma más sencilla el nacer de nuevo, en los versículos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús señala que el nuevo nacimiento se da por medio de nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua es ser vivificado por la palabra de Dios, y nacer del Espíritu es por la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida. Cuando aceptamos la palabra de Jesús, nuestro sistema de valor cambia. Al escuchar la palabra de Jesús, recibimos el amor de Dios y el perdón de pecados. De manera que comenzamos a ver la vida de forma diferente. El Espíritu Santo nos da la fuerza, el entendimiento para hacer y hacer lo que jamás hubiésemos imaginado. Hombres justos, hombres apartados y que buscan a Dios. Jesús también explica que este nacimiento no puede ser posible por medio de la carne, porque la carne produce lo carnal. Este nuevo nacimiento solo puede darse por medio de lo espiritual, es decir, por la palabra de Dios y por su Espíritu. Para nacer de nuevo, tenemos que aceptar la palabra de Dios. Aceptar la enseñanza de Jesús es cambiar nuestra dirección de vida, es decir, tenemos que arrepentirnos.
Mi nombre es Jairo Ceja, y también era como Nicodemo. Anhelaba ser juez del Poder Judicial. Por eso vine a la Ciudad de México. Me dediqué a estudiar y dejando a mis amigos y las reuniones sociales. Cuando estaba en el 4º año de la carrera, fui invitado a estudiar la Biblia por Pastor Ana Carla. Creía que no necesitaba de Dios, pero al leer la Biblia comencé a entender la vida. Mientras más estudiaba, más conocía del amor de Dios y también del pecado. Comencé a ver mi vida y entendí que tenía muchos pecados. Clamé a Dios me ayudara con el pecado de rencor, ira, pornografía, masturbación, y así me ayudó. Esto cambió mi forma de ver a Dios. Sin embargo, el anhelo de ser un hombre exitoso jamás lo llevé a Dios. Creía que no era malo. Viví tratando de ser parte del Poder Judicial, pero siempre el puesto se lo daban a alguien más. Entonces entendí que debía también entregar mis anhelos a Dios. Oré a Dios y dije, voy a ir a donde tú me digas que vaya. Ya no voy a luchar y ser necio al querer hacer mi voluntad. A través de servir la palabra, Dios me abrió mis ojos a lo espiritual y pude entender que Dios me había llamado para ser pescador de hombres. No me había salvado para tener un sitio alto y morir ahí, sino para ser testigo y colaborador de su historia. Por la gracia de Dios, hoy tengo un buen trabajo que presenta muchos retos y siempre es aprender cosas nuevas. Al ver esto, puedo ver que Dios me conoce mejor que nadie. Dios no quería que fuera engañado por la mentira de un sitio alto. La única seguridad es estar con Jesús y las bendiciones que Dios da no pueden ser comparadas con nada de este mundo. Hoy he sido bendecido con muchas cosas. El matrimonio, con mi esposa pastora Rebeca, mis hijas, pero sobre todo he sido bendecido al ver el reino de Dios, lo que me da la esperanza en este mundo. Ahora, por favor, ayúdenme a leer los versículos 7 y 8. A la de 3, 1, 2 y 3. No te maravilles de lo que te dije. Hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es que todo aquel que es nacido del Espíritu. Al ver Jesús que Nicodemo no quería aceptar esta enseñanza, Jesús explicó por medio de un ejemplo que el nuevo nacimiento era como el viento, invisible pero poderoso, de manera que podemos saber qué ha pasado por medio de las cosas que remueve. De igual manera, nosotros no podemos ver al Espíritu, pero podemos ver la obra del Espíritu a través de los frutos que produce en las personas que aceptan la palabra de Dios. De tal forma que podemos ver que hay personas reconociendo su pecado. Podemos ver que hay personas que han pasado de ser orgullosas a humildes servidores de Dios, de adúlteros a personas santas, de personas mentirosas a personas que aman la verdad. Tercera parte, todo el que cree tiene vida eterna. Veamos los versículos 9 y 10, por favor. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo rechazó la enseñanza de Jesús y dice, no encuentro sentido a lo que dices, Señor Jesús. ¿Cómo podría hacerse esto? Jesús reprende a Nicodemo porque siendo maestro de Israel debe recordar lo que la Biblia menciona en el libro de Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nicodemo aprendió la ley, pero solo la ha memorizado. No puede interpretarla, no puede entender
porque no ha aceptado la palabra de Dios en su vida. Para él ha sido un medio para obtener reconocimiento y fama. Veamos los versículos 11 a 13. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? 1, 2 y 3. Y lo que hemos visto testificamos. Y no recibió ningún testimonio, sino hemos dicho mentiras carnales. Y no creéis como creéis, os dijera la celestial. Nadie vino al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús menciona que el problema no está en la enseñanza de Jesús. El problema de Nicodemo es que no quiere recibir el testimonio de Jesús, no quiere aceptar la palabra de Jesús. Jesús explica que las cosas que le habló son cosas terrenales para que pudiera entenderlas, pero no quiere creerlas. ¿Cómo sería si le contara las celestiales? El problema nunca ha sido que Dios no ha insistido en nuestra vida o que existen inconsistencias que nos hacen dudar de Dios. Tampoco es que falten pruebas de su existencia. El problema es que no queremos aceptar la palabra de Dios. No queremos aceptar a Jesús. Jesús incluso se revela a Nicodemo como el Hijo del Hombre, es decir, como el Mesías prometido por Dios que vendría a salvar al mundo. En los versículos 14 y 15 Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En estos versículos, Jesús muestra que la salvación será por medio de creer en Jesús. La Biblia explica que Dios se hizo carne y vino a este mundo como bebé Jesús, con el objetivo de morir por nosotros, como el Cordero de Dios. Jesús fue crucificado y levantado en un madero, pagando nuestro pecado. Creer en Jesús como nuestro Salvador es la única manera de ser salvos. Así como los israelitas tuvieron que creer en la serpiente de bronce sobre un asta cuando eran picados por las serpientes para no morir, así también todos nosotros debemos de creer en Jesús para ser salvos del pecado. Debemos de ver a Jesús y arrepentirnos de rechazar a Dios y volver a su palabra. El versículo 16 declara: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de este pasaje vimos a Jesús que amó la vida de Nicodemo, de manera que insistió para que pudiera arrepentirse y recibir el reino de Dios. De la misma manera, Jesús insiste en nuestra vida para que podamos ver el reino de Dios. Jesús vino a este mundo a entregar su vida para nosotros. Este versículo muestra que el amor de Dios está con nosotros aunque le rechacemos. Vino a ofrendar su vida para todos y espera que todos quieran aceptarlo. Dios no quiere que nadie perezca. Por eso envía a sus siervos por todo el mundo a predicar el evangelio del reino de Dios, para que muchos sean vivificados por la palabra. La venida de este mundo es el amor más grande que podemos recibir. Aceptemos la palabra de Jesús y nazcamos de nuevo por medio de recibir su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por haber enviado a Jesús. Muchas gracias, Señor, por insistir en nuestra vida, por querer que recibamos el Espíritu. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de conferencia, Señor. Señor, ayúdenos a todos a quitar todo nuestro orgullo, Señor, todo respeto de nosotros mismos y aceptemos su palabra y podamos ver el reino de Dios. Amén. Hola, muy buenos días a todos. Ya estamos prácticamente a la mitad de la conferencia, ¿verdad? ¿Cómo se sienten hasta este momento? ¿Bien?
Vamos por la última parte de nuestra conferencia, gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a leer de favor el versículo 16. ¿Listos? 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que Nicodemo le preguntó a Jesús después de haber escuchado la dirección de Jesús? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo cuestionó? Un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre. Y en ese momento Nicodemo hubiera tenido redes sociales, ¿qué le hubieran dicho a las personas? Te pasas, Nico, te pasas. En realidad, una nueva vida, recibir esta dirección de Jesús, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Se oye muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué implica para cada persona nacer de nuevo? ¿Es así inmediato? ¿Es fácil? No es fácil, ¿verdad? Cada persona, dependiendo de su edad, tiene una secuencia de vida, muchos hábitos, muchos tipos de su forma de ser. No es fácil inmediatamente cambiar de nuevo, ¿verdad? Nacer a una nueva vida. Pero hay algo importante que escuchamos hoy en este mensaje. ¿Cuál es la base para poder nacer de nuevo? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, ¿qué hay? La verdad. La verdad. En el libro de Santiago, ahí dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Nosotros, como escuchamos al principio el testimonio del pastor Jairo, que mencionó acerca de su experiencia para ver las mariposas, lo engañaron, ¿verdad? Le estaban diciendo la verdad. En principio, lo que querían que era, tú ve y págame primero y luego, ahí si ves, ahí ya es tu problema, ¿no? En realidad, en el mundo, con todo lo que escuchamos, nunca nos van a decir el contenido de la verdad. Ni en el mundo, ni en los amigos. Tal vez algunas personas nos quieran dar un buen consejo, pero para poder llevar una nueva vida, debemos estar escuchando constantemente la verdad. Nuestro corazón, ¿cómo Dios nos creó? Con un corazón que anhela la verdad, lo justo, lo correcto. Nosotros, al escuchar continuamente la palabra de Dios, entramos en la frecuencia que agrada a nuestro corazón. Y ahí, continuamente, vamos alimentando nuestro corazón con lo verdadero. Y cuando vamos alimentando nuestro corazón con lo verdadero, podemos decir, sí es cierto, es verdad, ahora sí, yo era así, esto no es correcto, esto no es justo. Dios nos va dando a cada uno cómo podemos ir cambiando nuestra vida con lo verdadero, con lo justo. Esa es la base para poder tener una nueva vida. ¿Hasta cuándo? Hasta lo último de nuestra vida. ¿Y cuál es la verdad más importante que debemos tener desde siempre en nuestro corazón? Leamos de favor nuevamente el versículo 16. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la absoluta verdad que debemos mantener fija en nuestro corazón. El amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Busquemos este amor de Dios como absoluta verdad. Teniendo este amor, podemos tener el amor de mi esposa, el amor de mi esposo, el amor de nuestros hijos. Tengamos esta verdad primero en nuestro corazón y Dios nos va a dar una nueva vida espiritual. Como siguiente acto vamos a ir a desayunar y vamos a orar por la vida de Pastora Ruth y también por la vida de Pastor Lenin, los siguientes mensajeros del día de hoy, para que Dios nos siga bendiciendo con su palabra muy profunda y espiritual. Hacemos una oración y pasamos a desayunar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por haber enviado a Cristo. Gracias, Señor, por darnos el día de hoy esta importante verdad en nuestra vida, que tú nos amas de tal manera que has enviado a tu Hijo unigénito para que no nos perdamos, Señor. Creamos en Cristo y tengamos la vida eterna, dándonos siempre, continuamente el deseo de escuchar tu palabra, dándonos el deseo continuo de anhelar vivir con base en tu palabra. Nos ayude, Señor, a renovar nuestra vida y tener verdaderamente esperanza en tu reino. Muchas gracias en nombre de Cristo. Amén.